la diferencia, donde explicamos la diferencia. En un lazo abierto, pues el operador es el que tiene que estar ahí verificando la temperatura y ejerciendo acción sobre, o sea, el operador de la caldera es el que va a hacer la acción de control, ¿sí? Para que aumentar o disminuir esa temperatura. Entonces, en lazo abierto mencionábamos que pues no hay una realimentación o retroalimentación, nada más tenemos, por ejemplo, un control, ¿sí? Hacia un sistema, y obviamente la salida vamos a tener una temperatura, si estamos hablando de la caldera, una temperatura en el agua, ¿sí? Puede ser vapor. Y obviamente se tiene una temperatura deseada, se va a ejercer un control, ¿sí? Ese control va a ser a través de una flama, que si es a través de gas, producida esa flama a través de gas, pues se tiene una válvula donde va a entrar ese fluido, que en este caso es gas o puede ser gas, ¿sí? A través de una válvula, y ese va a hacer que se encienda o apague esa flama, ¿sí? Y obviamente a la salida vamos a tener una temperatura y puede haber perturbaciones que mencionábamos, que eso se da tanto en un sistema abierto como cerrado, sistema de control abierto o cerrado, y también afecta esa temperatura externa que pudiera haber en el medio ambiente. Entonces se va a tener una temperatura, pero si esa temperatura no está al valor que se desea, pues no hay una realimentación, o sea, ¿sí? Entonces ahí el operador pues va a tener que checar si esa temperatura pues está al valor que se desea o no, y ya emprenderá alguna acción. Pero el propio sistema no se corrige o no hay una información con el valor de la salida con respecto hacia la entrada. Lo mencionábamos, se tiene el sistema de la caldera y ahora están suponiendo que se desean 70 grados de temperatura, pero a la salida hay 55. Entonces el operador dice, no, pues queremos 70, entonces probablemente falte más tiempo que haya flama, sí, para incrementar esa temperatura. Y luego aparte hay una temperatura externa que está afectando al sistema, ¿sí? Entonces, si esa temperatura externa puede incrementarse, pues también en la temperatura a la salida del sistema pues, también puede haber un incremento. Entonces, pero no se corrige el sistema por sí solo, no se corrige el control por sí solo, ¿sí? Siempre entregaría, por ejemplo, si se deja así, ese valor de 75 grados, como lo mencionan aquí, pues siempre se entregaría. Entonces, cuando realmente se desean 70 grados, pues al final a la salida va a haber 75 y no se corrige, ¿sí? Salvo que la persona vaya y ejerce una acción de control para corregir esa temperatura. Si no, si esta persona, como se hacía antes, lo mencionábamos, está ocupada o está haciendo otras cosas, ¿sí? Pues el operador de la caldera, pues ni modo, o sea, no va a poder ejercer acción aquí. Entonces se va a estar entregando esta temperatura a lo mejor durante cierto tiempo, mientras el operador no lo corrija, repito, se puede estar entregando esta temperatura. Entonces, esa es digamos, una desventaja que se tiene en el lazo abierto, ¿va? Que el valor de la salida no tiene relación con el valor de la entrada. Vaya, o sea, no hay una realimentación para que a la salida se considere el valor y luego ejerce una acción para corregir si hay algún error en la salida, ¿sí? Y luego mencionamos el mismo ejemplo, pero ahora sí, donde ya se tiene una realimentación, ¿sí? Donde a lo mejor el operador va a decir, no, yo me voy a dedicar a esto, no me voy a descuidar, y cualquier variación de temperatura vamos a ejercer un control para corregir ese error. Pues aquí mencionan el valor es 70 grados centígrados, es el set point, que es el valor deseado, la temperatura deseada, y a lo mejor ahorita el sistema con 50 grados que hay de temperatura externa está entregando el sistema el control
está entregando 69. Entonces dice él, no, se requieren 70. Entonces, ¿qué acción se debe de ejercer para que ese grado de diferencia, ese un grado de diferencia que hay, se lo podamos corregir? Ah, que quizá falta un poquito más tiempo o más flama o no sé. Ah, bueno, se ejerce un control, a lo mejor se abre un poquito más la válvula para que se incremente la temperatura y ahora sí alcance el valor deseado, el set point. ¿Sí? Obviamente en la actualidad, pues ya tiende a desaparecer el operador de la caldera, o sea, vaya, hay a mejor algún responsable, lo mencionábamos también en la clase anterior, donde a lo mejor ya hay un responsable que nada más está verificando, supervisando, checando datos ahí en las calderas, pero ya las calderas prácticamente todas, sino, o la gran mayoría de ellas, pues son automatizadas, ¿va? Entonces solo se está corrigiendo el error. O sea, se tienen sensores de temperatura que están detectando el valor real que sucede en el preciso momento, en el preciso instante, y esos sensores de temperatura obviamente mandan la señal al controlador donde se compara el valor real contra el set point y se ejerce una acción de control. A lo mejor mandan a abrir una válvula, pero ya de forma automática. Ya sé que ese proceso está automatizado con PLC o con algún control de temperatura que ejerce acción, repito, sobre una válvula, y esa válvula tiene obviamente un mecanismo, un motor, puede ser un motor neumático, donde se ejerza la acción vaya la redundancia, de accionar la válvula para, si es necesario abrirla más o a más porcentaje, pues automáticamente lo haga, ¿sí? Y entre más gas, incremente la flama y obviamente alcance el valor de la temperatura deseado. Si ya se alcanzó el valor de la temperatura deseado, obviamente el sensor siempre está mandando la lectura real, y si ya se alcanzó, vamos a repetir el mismo ejemplo de 70 grados, entonces automáticamente se compara, ya llegó 70 contra 70, hay cero de error, o sea, no hay error ya ahorita, entonces la válvula manda una acción de cerrar, a lo mejor se apaga la flama y vuelve a quedar ahí el piloto, ¿va? Nada más encendido. Y a lo mejor permanece durante ciertos segundos o minutos esa temperatura. Igual llega a haber una variación de temperatura, generalmente cuando disminuye ese valor, obviamente se ejerce otra vez otra acción de volver a abrir la válvula, que entre gas y vuelva a encender la flama y ahí se mantenga, ¿sí? Generalmente en las calderas pues no se requiere un control muy preciso, a lo mejor obviamente la principal función de una caldera es producir vapor, entonces, pues a lo mejor ya, no sé, a 80, 90 grados hay vapor, pues a lo mejor se ajustan y dicen, pues a 90 grados hay vapor, si baja a 85, pues no pasa nada, sigue habiendo vapor, entonces no es ahí tan crítico eh, mantener un valor de temperatura, o sea, se pueden jugar, le llaman así, jugar con amplios rangos, para no estar que cada rato esté encendiéndose la flama y lo apagándose, encendiéndose y apagando, ¿sí? Entonces, ahí sí no es un proceso muy crítico en ese sentido, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan crítico sea que se desea o se debe de controlar esa variable, ¿sí? Son los ajustes precisamente que vas a hacer en el control. ¿Sí? Les digo, habrá controles, si estamos hablando de temperatura, de la variable de temperatura, habrá procesos, mejor dicho, no controles, procesos, donde sí se requiere que el control sea más exacto, más preciso. Entonces, obviamente, se hacen los ajustes necesarios para que a cualquier variación, ¿sí? Pues se ejerza una acción, ¿sí? Ya sea para corregir o para mantener, ¿sí? O sea, corregir el valor con el valor deseado, o si ya se llegó el valor deseado, pues que se mantenga durante cierto tiempo, ¿sí? Entonces también decíamos o mencionábamos que un mismo sistema de control se puede tener en lazo abierto y luego ese mismo sistema convertirlo a un sistema de control en lazo cerrado, ¿sí? La caldera, les digo, se puede manejar como lazo abierto y como lazo cerrado. Claro que en la actualidad, les digo, la mayoría de ellas son controles en lazo cerrado.
¿sí? Entonces, viéndolo, ¿sí? Viéndola, digamos, en esta gráfica, pues tenemos que la línea en color azul, pues nos representa la temperatura de salida, ¿sí? Donde obviamente primero vamos a tener un valor deseado. Por ejemplo, aquí mencionan el set point está como en color morado, viene siendo esta línea, ¿sí? Y luego llega aquí y se mantiene a 70 grados. Entonces la temperatura de salida, obviamente, pues nosotros queremos que se mantenga al valor del set point. O sea, si aquí había un set point y luego se cambió y se ajustó, por ejemplo, aquí más o menos es como 55 y luego se incrementó a 70, pues obviamente la temperatura de salida en el momento en que se incrementó o se cambió el set point, pues también se desea que esa temperatura de salida también cambie lo más pronto posible, pero obviamente hay una tardanza en la reacción del sistema, o sea, es muy raro, ¿sí? Eso sí que también queda muy claro, es muy raro que el tiempo de respuesta del sistema sea inmediato, o sea, pueden pasar segundos o hasta minutos en que el sistema trate de corregir y que se ponga el valor deseado. O sea, si yo en este momento vamos a suponer que digan ahí en la empresa, en el proceso, digan, ¿saben qué? Vamos a cambiar ahora la temperatura a 70 grados. Entonces hace los ajustes necesarios para cambiar a 70 grados, ajustas ahí en el controlador de temperatura, pero el sistema no responde inmediatamente. O sea, no conozco yo un sistema, por más mejor y por más eh, preciso que se tenga, que inmediatamente haga esa corrección. Les digo, pueden pasar minutos donde, ok, ya seleccionamos a 70 grados el set point, pero el tiempo de respuesta del sistema de control, repito, no es inmediato, ¿eh? O sea, pueden pasar 2, 3 minutos, 5 minutos, donde empieza a corregirse, a incrementarse la temperatura, ¿sí? Y obviamente llegar a 70 grados, ¿sí? Entonces, claro que obviamente hay sistemas muy buenos que el tiempo de respuesta es muy rápido o es rápido, pero no es así como que, bueno, ya seleccioné 70 grados, ya, y a los 2, 3 segundos, ya llegó a 70 grados. No, ¿sí? Si hay un tiempo de respuesta ahí que se pueda tardar. Les digo, pueden ser minutos. Entonces, por eso aquí en la gráfica, por ejemplo, cuando ya seleccionas el set point y este es el valor real, el de la temperatura de salida, ¿sí? Entonces, aquí tardó un tiempo, aquí lo mencionan tiempo, donde respondió y también empezó a incrementarse, ¿sí? Este es el valor real, entonces, esto es lo deseado. Entonces, y luego, otra cosa que también tenemos que considerar es, se puede pasar, ¿sí? Es como cuando tenemos un sistema en aire acondicionado. Me ha tocado casos que de repente dicen, bueno, estábamos, no sé, por decir, lo tenía un aire acondicionado, vamos a suponer un mini split. Es que lo tenía yo a 25 grados, pero llegué de la parte de afuera, o sea, de afuera hay 40 grados y llegué con mucha calor y luego llegan, agarran el control y, por ejemplo, le bajan a 21 grados ahí al aire acondicionado. Y yo he escuchado comentarios que muchos dicen, oye, pero se siente igual, como si estuviera a 25. Pero si apenas tienes medio minuto que le moviste o tienes 10 segundos que le cambiaste a 21, o sea, el tiempo de respuesta no es inmediato del sistema. Así puede ser el mejor marca de mini split. O sea, hay que darle chance al sistema de que pueda corregir ese valor que ahora se puso, a ese set point, a ese valor deseado. Entonces, sí les digo, me ha tocado casos que, ¿qué pasa? ¿Por qué no responde el sistema? ¿Por qué no hace el ajuste? Pues hay que darle un tiempo de espera, ¿sí? Y luego, ya que hace ese ajuste, como les digo, el aire acondicionado que está a 25 y ahora lo puse en 21, probablemente baje a 20, a 19 grados y lo vuelvas, se pague el sistema, o sea, no funciona el compresor ni nada, para volver a subir, incrementar la temperatura y establecerse en 21. Entonces, aquí se muestra en la gráfica es muy clara en ese sentido, ¿sí? O sea, va a llegar un momento en que empieza a responder el sistema, se empieza a incrementar, por ejemplo, aquí la temperatura, pero inmediatamente no, el sistema no va a decir, llegué a 70 y pum, igual que el valor real.
No, perdón, igual que el set point. No, el valor real probablemente se pase, como lo menciona aquí, y esto es normal, ¿sí? No es culpa del instrumento, no vamos a querer pensar entonces está mal el sistema, es que a lo mejor el instrumento o los instrumentos o los equipos se están dañando o ya están empezándose a dañar porque no responden. No, siempre va a haber una diferencia en ese sentido. O sea, les digo, cuando eso se ve muy claro en un aire acondicionado. O sea, está a cierto valor y luego nosotros cambiamos ese valor, inmediatamente no hace la corrección. Hay que darle un tiempo, ¿sí? Y lo ya una vez que quiera llegar al valor deseado, probablemente no lo haga luego. O sea, vaya, como les digo, si bajamos la temperatura de 25 a 21, probablemente baje a 20 o baje a 19, ¿sí? Y luego, ahora sí, vuelve a subir la temperatura y ya va a tratar de mantenerse al valor que se seleccionó, si fueron 21 grados. O sea, no quiere decir que bajó de 25, lo bajamos a 21 y automáticamente el sistema, en este caso el aire acondicionado, va a bajar de 25 a 21 y se va a quedar en 21. No. Mientras hace esa corrección y esos ajustes, probablemente les digo, bajó a 20, bajó a 19 grados y luego va a volver a incrementarse hasta llegar a 21 y ahora sí, tratar de mantenerse en 21 grados. Ningún sistema, yo conozco que ningún sistema, por más exacto, por mejor que sea el sistema, lo haga así. O sea, de que, ¿qué valor seleccionamos? 70 grados. ¿Cuánto estamos? En 75. Zoom, inmediatamente se ponga en 70. Probablemente bajó a 68, 67, 65 grados y luego se vuelve a incrementar y a lo mejor vuelve a llegar a 71 y lo baja a 69 y así se va hasta que alcance, ahora sí, el valor deseado de 70 grados. Por eso en la gráfica lo muestra así. No es que sea un error. Eso es lo que yo quiero que quede claro. No es que el sistema esté mal, porque a veces se piensa que, es que no respondió inmediatamente, entonces está mal el sistema, está mal ajustado, está mal calibrado, a lo mejor los instrumentos ya están fallando, el sistema ya está fallando. No, eso se tiene que considerar. Y los que se dedican a hacer este tipo de trabajos lo saben, ¿sí? Que por más ajustes que les hagas al sistema, no, les digo, no conozco sistema que sea así, bien exacto, de que luego dé el valor deseado. No, ¿sí? Probablemente, si estamos hablando de temperatura, probablemente esa temperatura se incremente y luego vuelva a bajar un poquito y así va a estar durante cierto tiempo, pueden ser segundos o minutos, y ahora sí, trata de mantener el valor deseado. ¿Sí? Por eso repito, en la gráfica que mostramos, que se muestra aquí, existe esto, ¿sí? Estas variaciones, porque inmediatamente el sistema, o sea, como este es el valor real, no pensemos de que, bueno, entonces aquí también el valor real debe estar encima de esta línea morada, y lo siempre encima, así. No, pues entonces tendrías un sistema infalible, tendrías un sistema perfecto, y no es así, no existe un sistema perfecto en ese sentido, en un sistema de control de tanto abierto o cerrado. No lo existe, no lo hay, de veras, ¿sí? Entonces, por eso existe esta diferencia entre el valor real contra el valor deseado. Esto es normal hasta cierto punto, ¿sí? O sea, ahí sí que quede claro porque no vayamos a pensar de que, entonces como no inmediatamente el valor real fue igual que el valor deseado, como no lo hizo inmediatamente, entonces el sistema está mal, o está funcionando mal, o está trabajando mal, o ya empieza a dar problemas el sistema, ¿sí? No, eso es parte, es normal. Le repito, no conozco yo un sistema que inmediatamente responda y prácticamente en segundos ya llegó igual al valor deseado. No, si hay un tiempo de respuesta, ¿sí? Obviamente ese tiempo de respuesta puede ser ajustado, pero les digo, no conozco un sistema en lazo abierto, lazo cerrado perfecto, así que inmediatamente responda a los cambios y que se ajuste luego el valor deseado. No, si hay un tiempo ahí que se debe de estimar, ¿sí? Y más adelante vamos a ver ahí algunos ajustes que se hacen en los famosos controles PID, el control proporcional, integral y derivativo,
que son ajustes que se hacen precisamente para tratar que el sistema sea lo más exacto posible y trabaje de mejor manera. Pero aún así, les digo, no hay un sistema perfecto que haga que inmediatamente se responda, ¿sí?, cuando se hace un cambio en el set point. Entonces, de cierta manera, esto es normal, ¿sí? El valor deseado va a pasar X tiempo para que ahora sí alcance prácticamente, ¿sí? Fíjense, aquí indican, por, vamos a decir, en 20, no sabemos si son segundos o minutos, ¿sí? No sé si aquí abajito no lo digan, pero, por ejemplo, aquí más o menos un poquito más de 20, hay un cambio en el set point, ¿sí? Pero hasta acá, hasta prácticamente en 80, es cuando ya se estabiliza el valor real, la temperatura externa. Y más o menos está casi igual ya que el set point, que el valor deseado. O sea, hubo una tardanza de ajuste, ¿sí?, que se fue haciendo el propio sistema hasta pasar X cantidad de tiempo donde ya, repito, el valor real prácticamente es igual que el valor deseado. Entonces, no es inmediato la respuesta, ¿sí? Y luego, esto también es normal, que a lo mejor responde el sistema, pero se llega a pasar del valor real, perdón, del valor deseado, o sea, el valor real se llega a pasar del valor deseado, sobre todo en temperatura suele pasar mucho esto, y lo pueda volver otra vez a bajar y luego ya tienda más o menos a estar sobre el mismo valor del deseado sobre el set point, pero probablemente también vuelva a haber alguna diferencia, ya sea hacia arriba, hacia abajo, y luego se vuelva a ajustar y trate de mantenerse con el valor deseado. Entonces, esto es relativamente normal, ¿sí? Entonces, no sé si tengan ¿alguna duda? Bueno, obviamente tenemos la temperatura externa, que son las perturbaciones. Entonces, tenemos X valor de temperatura, aquí 50 grados, y luego se incrementó a 55, ¿sí? Acuérdense que aquí sí lo mencionan, estaba en 50 y luego se incrementó a 55. Entonces, eso también afecta, o hay que considerar lo que puede afectar al sistema de control, ¿sí? Y viene siendo la apertura de la válvula. Obviamente, cuando se mantenía el set point o el valor deseado, pues probablemente la válvula estaba trabajando, digamos, en un X porcentaje siempre. Cuando hubo ese incremento en el valor deseado set point, ¿sí?, entonces también la válvula obviamente sufrió, bueno, digámoslo, hubo una acción para incrementar esa temperatura, o sea, una abertura de la válvula para que probablemente entrara más gas y se incrementara la flama y aumentara esa temperatura. Igual, entonces va a llegar un momento en que ya se llega al valor deseado y probablemente esa válvula pues ya se mantenga a cierto porcentaje, pero por lo pronto mientras sucede eso, se juega o digámoslo así, con la apertura de la válvula para tratar de mantener la temperatura que se desea, ¿sí? Entonces, esto viéndolo, el comportamiento de un sistema de control de este tipo, viéndolo en una gráfica. Entonces, aquí lo que yo quería resaltar es ver esto, porque de repente, cuando se manejan variables de proceso y se ejercen control sobre ellas, sí me ha tocado comentarios de raza que dicen, no, es que se está tardando mucho en responder el sistema. O sea, ajustamos el valor deseado o cambiamos el valor deseado al set point, y el sistema no responde inmediatamente. Ya verá, caray, ¿a qué le llamas que no responde inmediatamente? No, es que se tardan como 2, 3 minutos. Y a veces yo sí les decía, ¿y no es normal? Y ellos, obviamente por desconocimiento, a veces decían, no es normal. A ver, ¿por qué no es normal? Pues es que, pues debes de responderlo luego. No. O sea, chécalo. Y obviamente el que te instaló, te puso en marcha este sistema de control, pregúntale a él. O sea, si tú dudas o crees que está mal el sistema, pregúntale, porque que lo que yo aprendí y lo que yo sé es que no existe un sistema en control que inmediatamente que haga o tenga o llegue al mismo valor deseado. Hay un
hay un tiempo que le debes dar al sistema para que responda, ¿sí? O sea, no puede ser inmediato esa respuesta. O sea, no puede ser inmediato el llegar a ese valor, ¿sí? O sea, sí tiene que tener un tiempo de respuesta el sistema. Claro, si ese tiempo de respuesta ya es exagerado, por decirlo así, o ya pasó, no sé, vamos a suponer, si yo sé que más o menos se tarda 3 minutos el sistema, ¿sí? En tratar de llegar al valor deseado, pues entonces, pues hay que esperar esos 3 minutos. Si el mismo que te instaló el sistema control, te lo especifica, vaya, al momento de entregarte el proyecto. Si ya sale de ese tiempo, entonces a lo mejor sí, ya, como decimos, pones una alerta, decir, a ver, caray, ya esto como que me está oliendo mal porque ya le di 5 minutos al sistema y no ha respondido, entonces probablemente sí, ahora sí, ya digas tú, bueno, ya se le dio un tiempo. El que entregó el proyecto nos mencionaba que alrededor de 3 minutos tardaba en responder el sistema, en volver a tener el valor deseado. Cuando se ajustaba ese valor deseado, ese es el point. Y ahorita ya van alrededor de 5 minutos, tomé el tiempo y como que está batallando el sistema para igualar el valor real contra el set point. Entonces, repito, ahí sí ya puedes decir, bueno, a lo mejor está fallando ya algún instrumento, a lo mejor el sensor de temperatura, si la variable es temperatura, a lo mejor ya está mandando señales erróneas, por eso no se corrige el sistema bien. O sea, ya empiezas ahora sí, pero debes de dejarle pasar un cierto tiempo. O sea, no es inmediato la respuesta, ¿sí? Bueno, me preguntan que si ya tomé lista. No, todavía no he tomado lista, ¿sí? Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, chavos? No, profe. ¿No? Profe. ¿Todo bien? No, ninguna. Ok, No, todo bien, Inge. ya está. Bueno, entonces seguimos. Todos estos apuntes que yo les estoy mostrando, chavos, yo los voy a subir ahí a Teams, ¿sí? Voy a generar el fin de semana una carpeta. Creo que hay una carpeta que se llama materiales de clase. Además, déjenme checar si está la carpeta que dice materiales de clase. Y y ahí voy a subir los apuntes, ¿sí? Ahí en archivos se va uno, sí, y hay una carpeta que dice materiales de clase. Van a ingresar ustedes a esa carpeta y voy a generar otra carpeta que se va a llamar apuntes, ¿sí? Apuntes de la materia o apuntes de visualización y control de procesos. Tanto lo voy a hacer en esta materia como en TPM, y los apuntes que los estoy mostrando yo los voy a subir ahí para que ustedes ya los descarguen y ya sea que los tengan impresos o los escriban, ¿sí? Entonces, por ese lado no se preocupen en ese sentido. Yo repito, les voy a compartir los apuntes que yo estoy viendo aquí en clase, que los estoy mostrando aquí en clase, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos un cuadro comparativo entre ventajas entre un sistema de lazo abierto y un sistema en lazo cerrado, ventajas y desventajas, ¿sí? Y algunos otros ejemplos, por ejemplo, que hay en lazo abierto y que hay en lazo cerrado. Entonces, ¿qué ventajas tenemos entre un lazo abierto y un lazo cerrado? El lazo abierto, pues muchos de ellos son de diseño simple y fácil de implementar, son más económicos, también, son convenientes para cumplir tareas por ciclos o tiempos y requieren poco mantenimiento. ¿Qué ventajas se tiene en un sistema de control en lazo cerrado? Pues tienen una señal de retroalimentación o realimentación para controlar la salida, por lo tanto son más precisos y menos propenso a errores, y lo corrigen errores mediante la señal de realimentación, o sea, de forma automática. Son menos afectados por el ruido del proceso y soportan automatización del proceso, ¿sí? Aquí, ahora vamos a ver desventajas. En el lazo abierto, las desventajas, dice, el sistema no tiene retroalimentación
por lo que no facilita la automatización del proceso. Son sistemas inexactos, muchos de ellos, y obviamente pocos precisos. Es afectado por las perturbaciones externas del proceso y no es capaz de corregir las desviaciones de la salida de forma automática. Y las desventajas de un lazo cerrado obviamente son más complejos de ser diseñados y ajustados, son sistemas más caros, ¿sí? Requieren a veces de un alto mantenimiento, se refieren a que muchas veces requieres de personal calificado para poder hacer mantenimiento a los equipos, ¿sí? Y provocan oscilaciones dentro del proceso si no se ajustan bien. Sí, aquí son a veces hay instrumentos o equipos que pueden estar mandando señales muy erróneas o equivocadas si no son bien calibrados o son bien ajustados, ¿sí? A eso se refiere este punto. Entonces, eso puede ser una desventaja, ¿sí? Y repito, aquí tenemos algunos ejemplos de controles de lazo abierto, por ejemplo, una lavadora automática que funciona por ciclos, ya lo explicamos ese también, ¿sí? Algunos pueden pensar, profe, pues si es automática, ¿por qué es de lazo abierto? Si sola se puede llenar, puede llegar a cierto nivel, dependiendo de la carga de ropa que uno selecciona, es la cantidad de agua que también, y automáticamente se para la lavadora, y no es necesario que nosotros la estemos abriendo y cerrando ahí una válvula o una llave para que variar el nivel del agua. Sí, pues me podrán argumentar eso ustedes, o algunos estarán pensando, ¿por qué no es de lazo cerrado? ¿Por qué es de lazo abierto? Si la lavadora, si es automática, repito, el llenado de agua lo hace de forma automática. Sí, nada más que ahí lo explicamos la vez pasada. ¿Por qué la consideran de lazo abierto? Porque la finalidad del sistema, que en este caso es la lavadora, es lavar la ropa. Entonces la lavadora no detecta si esa ropa quedó limpia, Profe, sucia. ¿Sí? Dime. perdón que te interrumpa. Es que soy Saúl, estoy trabajando. ¿Será que me pueda salir de la clase? Ok, Saúl, acuérdate que ya me habías comentado, ¿no? Sí, nada más Bueno, que me tocó quedarme. ok, Y pues, no sé si ve. sí, ya vi el casco bien nuevo que traes, ¿eh? Veo Sí, entonces, una lavadilla he perdido. sí, ten cuidado ahí con el casco, mira, híjole, ya Y yo está. ¿Cómo? también. ¿Te bañas? Ok, está bien, Saúl, Hasta acá ¿Cómo, huele a profe? fierro. ya está. Gracias. Ándale, nada, Siempre ya no vi a tus reparan nada, compañeros profe. ahí. Ok, entonces, les decía, entonces en este caso la lavada se puede confundir en el sentido de que la lavada automática pueda ser de lazo abierto o lazo cerrado. Ahí la ponen dentro del lazo abierto por lo que les comento. O sea, la finalidad de la lavadora es, como su nombre lo dice, es hacer un ciclo de lavado, ¿sí? Una limpieza de la ropa. Entonces, como la lavadora no detecta si la ropa salió limpia o salió todavía sucia o no la limpió bien, pues él nada más cumplió con lavarla, ¿va? Entonces, no se checa eso, no se verifica eso, entonces por eso la consideran de lazo abierto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué otros ejemplos? Viene, pues, un secador de manos eléctrico, dice el cual no mide la temperatura, una tostadora de pan, ya también explicamos creo que ese ejemplo, el volumen de un equipo de sonido, el grifo de agua, bueno, lo que es la llave de agua, bueno, acuérdense que nosotros en España son muy dados a llamarles o decirles grifo, ¿sí? Nosotros obviamente aquí sería una llave, ¿no? O una válvula, ¿sí? Dice el mando a distancia de la televisión, una secadora de ropa. Y en lazo cerrado, pues tenemos, aquí mencionan una plancha eléctrica automática, ¿sí? Que mide la temperatura de las resistencias calefactores de hierro para poder regularla. Sobre todo esto hay planchas eléctricas industriales o que ya son inclusive utilizadas en ciertas lavanderías con cierta capacidad, ¿sí? Dice un estabilizador de voltaje en servo, un realimentador voltaje salida del sistema, un controlador de nivel de agua, el aire acondicionado, que puede ser un mini split o un clima de ventana, ¿sí? También mencionan aquí un regulador de velocidad
de un motor que usa un tacómetro, ¿sí? O un sensor de corriente para detectar la velocidad y enviarla por medio de una retroalimentación al sistema precisamente para controlar la velocidad de ese motor, ¿sí? Entonces aquí son algunos ejemplos, obviamente repito, de sistemas en control de lazo abierto y lazo cerrado, ¿sí? Bueno, ahora quiero empezar a hablar de todos los elementos o componentes que intervienen en un sistema de control. Ya vimos que podemos tener controladores, podemos tener sensores, sí que son transductores. Entonces, todos aquellos componentes que mínimo intervienen, ya sea en un sistema de control en lazo abierto o lazo cerrado, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que son. Siempre los sistemas de control, o cuando se habla de sistemas de control en lazo abierto o cerrado, siempre se representa en un diagrama de bloques, ¿sí? Esto le llaman diagrama de bloques. Entonces, por ejemplo, en un sistema de control en lazo abierto, yo puedo tener un control y obviamente ese control va a ejercer una acción sobre un proceso o un sistema. Entonces, pero siempre voy a tener una señal de entrada y voy a tener una señal de salida. Siempre, aunque sea abierto o sea cerrado, cualesquiera de los dos tipos, voy a tener una señal de entrada y una señal de salida, ¿sí? Entonces, teniendo un control y un proceso o sistema, ya puedo tener un sistema de control. Y si ese sistema de control no tiene retroalimentación, pues entonces estamos hablando de un sistema de control en lazo abierto. Si ese sistema de control y ese proceso o sistema ya hay una retroalimentación y esa retroalimentación, ¿sí? Esa señal de salida se va a comparar con la señal de entrada, entonces ya cambia a un sistema de control en lazo cerrado, ¿sí? Entonces aquí yo puedo tener un comparador que puede estar dentro de un control, donde va a estar comparando el valor real, que es el valor medido, ¿sí? Contra el valor deseado, ¿sí? Que es el set point, ¿sí? Siempre lo va a estar comparando, siempre, todo el tiempo, mientras esté funcionando el sistema, siempre va a haber una comparación. Y si hay una diferencia entre el valor real, el valor medido contra el valor deseado, si hay una diferencia, entonces se ejerce una acción, ¿sí? Para corregir ese error. Y esa acción se ejerce sobre el control, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelva a afectar al proceso, o sea, se corrija ese error que se produce, ¿sí? Y vuelva ahora sí a cambiar la señal de salida. Entonces, cuando llega a ser igual la señal de salida, o sea, el valor real sea igual con el valor deseado, entonces ya no se ejerce ya la acción de control, pues prácticamente no se necesita hacer, ¿sí? Una acción de control porque ya se igualó la señal de salida con el valor deseado, ¿sí? Entonces, así más o menos son lo que interviene en un sistema de control en lazo abierto y en lazo cerrado. Entonces, fíjense cómo prácticamente se tiene lo mismo, pero en el lazo cerrado, esto es lo que es lo súper importante, la retroalimentación. Mencionamos que cuando empezaron a tener sistemas de control, todos ellos eran en lazo abierto. Entonces, ¿quién hacía o quién corregía si había un error? Pues generalmente era la persona, el operador, ¿sí? Era el que tenía que estar moviendo y ajustando, ¿sí? Entonces, pero a veces se hacía de modo rústico, pues sí, ¿sí? Antiguamente a veces no había sensores de temperatura, entonces, ¿qué hacían? Pues a ver, ahí, vamos a suponer si estaban haciendo, por ejemplo, el pan, vamos a suponer, imagínense a una panadería o a panaderos hace muchos años, pues a lo mejor no había hornos como los hay ahora, ya que controlas la temperatura en el horno, controlas la flama, ¿sí?
y anteriormente pues eran hornos así de barro, ¿verdad? Y ahí metían el pan y a la experiencia del panadero, ¿verdad? Él más o menos ahí calculaba cuánto tiempo sabía que se necesitaba para cocer el pan. Y más antes, cuando se batallaba todavía más, pues a ver, saca el pan y pruébalo, a ver que si ya está bueno, si no está crudo, si quedó muy, muy duro, tostado, no sé. Y ahí están probando, ¿va? Hasta que ya le daban el punto, ¿sí? Y les digo, y luego a veces lo hacían con tiempo, decían, ah, ¿sabes qué? Pues este pan, a lo mejor el pan francés se tarda, no sé, en estar media hora, el otro pan se tarda a lo mejor 25 minutos, el otro pan se tarda 20 minutos, ¿sí? Pero así se hacía de forma rústica. Y luego ya, pues obviamente salen los hornos donde ya se controla la temperatura, ya le das tú un valor de temperatura, generalmente en grados centígrados, inclusive cierto tiempo, ¿va? ¿Sí? Y ya sabes, y muchas veces ya los panaderos ni necesitan estar abriendo y cerrando el horno porque ya saben que a esa temperatura y a esa cantidad de minutos, pues va a salir el pan en su punto, ¿sí? Entonces, antes, por eso les digo, todos los sistemas de control primero surgieron con enlazo abierto. Posteriormente ya vino la tecnología, vinieron instrumentos, empezaron a fabricar instrumentos, a crear instrumentos, inventar instrumentos, que ocasionaron que empezaras a tener sistemas de control en lazo cerrado. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, abrí el documento pasado, perdón, me equivoqué. Ok, entonces, los componentes de un sistema de control, dice, en la industria ha tomado gran relevancia la aplicación del control automático de procesos, que esto yo les decía que quizá a ustedes, ¿sí? Ya les ha tocado ver prácticamente, sobre todo a nivel industrial, pues puros controles automáticos, ¿sí? Hasta los más sencillos, ¿va? A lo mejor a ustedes ya no les ha tocado ver o en contadas ocasiones les ha tocado ver sistemas de control en lazo abierto. Casi estoy seguro que a ustedes ya les tocó ver prácticamente puros sistemas de control automático, ¿sí? En lazo cerrado, obviamente. Dice, ya que este permite mantener controladas ciertas variables como la temperatura, la humedad, la viscosidad, la presión, el nivel, el flujo caudal, ¿sí? Dice, mantener estas variables estables es el objetivo del sistema de control, cuyos elementos básicos son los siguientes. El transductor, que generalmente puede ser un sensor o un transmisor, ¿sí? El controlador y el actuador. Dice, la importancia de estos componentes radica en que estos realizan las tres operaciones básicas que deben de estar presentes en todo sistema de control, ¿sí? Esto es súper importantísimo, ¿sí? Generalmente estos tres elementos que son básicos en un sistema de control, sobre todo ya en lazo cerrado, entonces es tener el sensor, ¿sí? Que es el que va a mandar o va, si estamos hablando de un sensor de temperatura, es el que va a estar midiendo el valor real y lo va a retroalimentar, o sea, envía esa señal hacia un comparador, hacia un controlador, ¿sí? El controlador, obviamente, para ejercer una acción de control, si no, ¿cómo vas a corregir el error? Si no tengo un controlador, no voy a ejercer una acción de control. Y el actuador, o sea, el controlador sobre quién va a actuar, o sea, qué va a mover el controlador, qué va a ajustar, si va a mover una válvula, la va a abrir, la va a cerrar, ¿sí? O si es un pistón, si ese pistón se va a accionar o no se va a accionar, ¿sí? Entonces, tiene que estar estos elementos básicos en un sistema de control. Y la importancia de ellos, ¿sí? Es precisamente para controlar y tener la variable siempre, el valor real, tratarlo de mantener siempre con el valor deseado, ¿sí? Entonces, la importancia de estos elementos o componentes o dispositivos es precisamente para que realicen estas tres operaciones, ¿sí? Uno, que midan, que haya medición. Dice, la medición de la variable que se controla se hace generalmente mediante la combinación de sensor y transmisor,
¿sí? Entonces, si no sé, ¿sí? Si no se mide, ¿cómo voy a saber si estamos, si el valor real está igual o va a tratar de estar igual al set point, el valor deseado, ¿sí? Si no se mide. Entonces, esa es una operación importante que deben de hacer los equipos o instrumentos. La medición y la decisión. Con base en la medición, el controlador decide qué hacer para mantener la variable con el valor deseado, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el controlador ejerce y dice, hace una acción de decir, bueno, el valor que ahorita está, ¿sí? Es de 70 grados, pero tú me estás diciendo que deseas 75 grados. Entonces, hay una diferencia de 5 grados. Vamos a ejercer una acción, ¿sí? A lo mejor, repito, abrir la válvula para que entre más gas, incremente la flama y empiece a aumentar la temperatura, ¿sí? Y luego viene la otra operación, que es la acción. Dice, como resultado de la decisión del controlador, se debe efectuar una acción en el sistema. Generalmente esta es realizada por el elemento final de control, ¿sí? Un elemento final de control es una válvula, ¿sí? O un actuador, ¿sí? Entonces dice, estas tres operaciones son forzosas para todos los sistemas de control, ¿sí? Ojo, o sea, si no tenemos estas tres operaciones, entonces probablemente el sistema de control que tenemos no va a funcionar adecuadamente, ¿sí? Si no mido, si no se ejerce una acción, ¿sí? Si no se toma la decisión y no se ejerce la acción, entonces, pues obviamente no puedo decir que tengo un sistema de control. Entonces, siempre se deben de hacer mínimo estas tres operaciones, ¿sí? Para tener un sistema de control. La toma de decisión puede realizarse con un sistema de control en lazo abierto o en lazo cerrado, ¿sí? En cualquiera de los dos sistemas siempre debe de haber una acción o una decisión que se debe de hacer, precisamente para corregir si hay algún error en el sistema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de control en lazo cerrado porque hay una retroalimentación o una realimentación, ¿sí? Que se hace a través de un transductor. Entonces, obviamente, hay una entrada de referencia que es conocida más comúnmente, ya lo he dicho varias veces, como set point. Entonces, el set point se representa, digamos así, con el signo de más, ¿sí? Y luego va a haber dispositivos que obviamente van a mantener o van a tratar de mantener esa entrada de referencia, ese set point, sobre un proceso, un sistema, ¿sí? Y luego voy a tener la salida, y la salida se debe retroalimentar, ¿sí? Para estar comparando el valor real, ¿sí? Con el valor deseado, con el set point. Entonces, el valor real lo representan aquí con el signo negativo. Entonces, ese instrumento puede ser un sensor o un transmisor, que aquí le ponen como transductor, ¿sí? Que va a estar informando de lo real, lo que está sucediendo en la salida en el sistema, ¿sí? Entonces, lo va a estar enviando y se va a comparar siempre, siempre. Cuando haya una diferencia entre el valor real con el set point, el valor deseado, entonces se ejerce una acción de control, ya sea para cerrar o que esa acción diga, no funcione, no trabajes porque ya está igual el valor real con el valor deseado, entonces mantente igual. No, sí, ahora sí hay que actuar, ahora sí hay que hacer algo, se toma la acción, ¿sí? Se decide y se toma la acción. ¿Por qué? Porque el valor real, ¿sí? Ya no es igual que el set point o el valor deseado. Pues hay que corregirlo, ¿sí? Bueno, dice, bueno, aquí acabamos aquí nos explican o nos dicen que en esta ilustración, sí, obviamente, que es un sistema de control en láser cerrado y lo acabo de explicar, ¿sí? Y lo menciona, cuando la señal de salida no es la deseada, entonces se genera una señal de error que propicia una acción de control. Aquí cabe aclarar
y fíjense, pongan mucha atención a lo que voy a enseñar. Se le llama señal de error, pero es propia del sistema. O sea, no es que sea, que se cometa un error en el estricto sentido de la palabra. Es que hay un error, ¿va? No. O sea, hay una diferencia entre el valor real contra el valor deseado, contra el set point. Entonces, a esa diferencia le llaman error, pero a veces se da por el mismo propio sistema. Es parte, digámoslo así, es parte del show. No quiere decir que el sistema esté funcionando mal, que por estar funcionando mal se está produciendo ese error. Eso es lo que yo quiero aclarar. Es parte del show. O sea, es bien difícil que siempre mantengas el valor deseado. Simple y sencillamente lo vemos en un aire acondicionado, en un clima. Ustedes imagínense, si ustedes tienen un mini split en su casa o dos y tienen en una habitación y encienden el mini split y lo dicen, yo quiero que esté a 25 grados. Ok, pum. Seleccionas en el controlador te pones 25 grados. Y lo vas a encender a lo mejor, vamos a suponer, X horas. Vamos a suponer que lo encendiste, no sé, a las 2 de la tarde y lo vas a tener prendido hasta las 6 de la tarde. Vamos a suponer, si 2, 3, 4, 5, 6, a las 6 de la tarde, o sea, vas a tener 4 horas funcionando ahí el aire acondicionado. Entonces, es bien difícil que esas 4 horas esté a 25 grados siempre, porque va a haber afectaciones externas, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que alguien llegó a tu casa y abrió la puerta del cuarto, y al abrir la puerta ya entra aire caliente de afuera, de ahí de la sala o ¿sí? Y eso va a afectar y va a hacer que esa temperatura se pueda incrementar. Entonces, ahí va a haber una diferencia entre el valor deseado, que es 25 grados, con el valor real, que a lo mejor subió a 27, 28 grados. Entonces, a esa diferencia le llaman error, ¿sí? Pero ojo, no es que sea error del sistema, no es que sea que, entonces el sistema se está equivocando, entonces el sistema está funcionando mal. No, es por afectaciones externas. O sea, alguien abrió la puerta e ingresó aire caliente o una temperatura más caliente que estaba afuera, ingresó a la habitación y obviamente se incrementó la temperatura. O si estamos hablando en una oficina, por ejemplo, alguien llegó a la oficina, abrió la puerta y sucede lo mismo. O alguien abrió una ventana, entró de afuera aire caliente, etcétera, entonces incrementó esa temperatura. Pero por eso les digo, es propio del sistema, o sea, no significa que es error, ¿sí? Y esto me gusta mucho recalcarlo porque también de repente escucho comentarios de que cuando explico esto piensan que, entonces, si hay un error, entonces está fallando el sistema. No, no es que esté fallando el sistema, como les digo, es parte del show, ¿sí? Y sucede a nivel industrial, o sea, es muy difícil que tú selecciones el valor deseado y que durante todo el turno de trabajo, por ejemplo, nunca varíe el valor real contra el valor deseado. En algún momento va a variar, es parte del sistema. Así va a funcionar. Y al haber esa variación, no significa, repito, que el sistema esté trabajando mal. Es parte del show. ¿Sí? Puede haber situaciones externas que provocaron esa diferencia entre el valor real contra el valor deseado, contra el set point. Entonces el sistema debe estar preparado para corregirlo y tratar de mantener el valor deseado. O sea, el sistema siempre va a tratar de mantener el valor deseado, pero no conozco sistema, ¿sí?, que siempre cumpla y diga, a mí nunca voy a fallar, siempre voy a mantener el valor real con el valor deseado. No, porque va a haber, repito, situaciones, afectaciones, perturbaciones externas que van a hacer que ese valor real sea diferente con el valor deseado. Pero es parte del show, es parte del sistema. A veces no lo podemos evitar, ¿sí? Imagínense un aire acondicionado en un lugar donde se vende un producto, vamos a poner una ferretería, no sé. Obviamente, pues va a estar entrando y saliendo gente de ese lugar porque es un negocio. ¿Sí? Ahí tienen los mini split, tienen los climas, entonces va a estar bien difícil que digas, seleccioné 25 grados, entonces nadie entre, ¿verdad? Nadie abre puertas, nadie abre ventanas, porque quiero que siempre haya 25 grados aquí. Pues no, entonces no vas a poder vender nada, ¿va? ¿Sí? ¿De qué vas a vivir?
¿sí? Eso no lo puedes evitar. Si es un negocio que obviamente ofrece un producto y se dedica a vender, pero tú tienes un mini-split, tienes clima o 2 o 3, pues obviamente va a estar entrando clientes y saliendo, ¿va? Entonces va a afectar ahí el valor deseado o el valor que tú seleccionaste en los climas, en los mini-split, ¿sí? A ustedes no sé si, bueno, si a alguno de ustedes sí les tocó ir a la escuela, ¿sí? En los salones, tú enciendes un clima, ¿va? Pero ustedes como alumnos y nosotros como maestros vamos a estar entrando y saliendo al salón de clases. No puedes controlar eso, ni modo que enciendas el clima y dices, a ver muchachos, ahora nadie va a salir del salón, porque si no va a variar la temperatura aquí y va a hacer que el clima nunca mantenga el valor deseado. Pues no, no lo puedes evitar. Ustedes como alumnos tienen la necesidad de entrar y salir del salón, así como los maestros que damos las clases, pues terminamos nuestra hora y nos salimos, va a llegar otro maestro y va a abrir la puerta y luego él se va a salir, va a llegar otro y así durante X cantidad de tiempo. Entonces son afectaciones que no las puedes, que no puedes evitar que sucedan, pero sí van a afectar a que en el proceso, en el sistema control, no tengas todo el tiempo el valor real contra el valor deseado, que lo tengas siempre igual. O sea, no, es imposible. O sea, no. Vaya, como digo, es parte del show. Entonces, el decir que hay un error, repito, no significa que esté mal el sistema o que esté funcionando mal el sistema. Le llaman error a esa diferencia que hay entre el valor real, el valor medido en el preciso momento, en el instante, contra el valor deseado, contra el set point. ¿Sí me expliqué, chavos? Sí. Sí, profe. Sí, bueno, entonces hay que quede claro esa parte, sí. Entonces, al mencionar aquí la palabra error, que es muy común cuando estamos hablando de sistemas, sobre todo en lazo cerrado, obviamente, es muy común que le llamen que hay una señal de error. A esa señal de error, repito, no es que esté mal el sistema en el sentido que esté funcionando mal, sino que hubo afectaciones que producieron esa diferencia, repito, entre el valor real contra el valor medido, perdón, contra el valor deseado, el set point. Entonces hay que corregir esa señal de error, ¿sí? Hay que corregir esa diferencia que se produce en el sistema. Ok, entonces dice, para realizar la acción de control se provee una señal de control que por lo general es de potencia baja y por ello se requiere amplificar o adecuar antes de operar el actuador. Dice, una vez que se transmite la señal al actuador, este acciona una función que genera un efecto sobre el proceso, teniendo como consecuencia una señal en el transductor. ¿Sí? El transductor, repito que puede ser un transmisor o un sensor, produce esta señal y nuevamente se tiene la medición de la variable física, ¿sí?, en la entrada de referencia, la cual se vuelve a comparar para verificar que no exista una desviación. En caso de presentarse una señal de error, el ciclo se repite, ¿sí? Esa también es otra cosa importante que hay que aclarar. Cuando hay una diferencia entre la salida, que es el valor real, contra, ¿sí?, el valor de entrada o o el valor de entrada de referencia, que es el set point, cuando hay una diferencia, ¿sí?, no vayamos a pensar o creer que, en el primer instante en que el transductor, que repito, puede ser un sensor o transmisor, detectó o mandó la señal y se detecta esa diferencia, automáticamente así, vaya, en una sola vez se corrija. Les digo, va a pasar un cierto tiempo, que pueden ser segundos, pueden ser hasta minutos, dependiendo de la calidad de precisión y exactitud que tengas en el sistema. Pero vaya, aquí quiero ahondar y ser muy enfático de que no pensamos de que, pum, de forma inmediata o isofacto corrigió el error, ¿sí? O sea, aquí había una señal, vuelvo a repetir, de temperatura, el valor real fue 75 grados, pero el valor deseado 70. Entonces, pum. Luego, pum, inmediatamente pasaron 1 o 2 segundos y ya bajó la temperatura. No, probablemente, repito, se tarde cierto tiempo
el decir tiempo no significa mucho tiempo, pero sí hay que darle algunos segundos o un minuto, no sé, 2, dependiendo qué tan exacto y preciso sea el sistema, pero sí tiene que dársele un cierto tiempo para que se corrija ese error. No es inmediato, ¿sí? No es ipso facto, no es como decir, aprendí un interruptor y inmediatamente encendió el foco. No, van a pasar ahí cierto tiempo. Sí, algunos segundos, repito, puede ser hasta un minuto, 2, no sé, pero sí va a pasar un cierto tiempo para otra vez llegar al valor deseado. ¿Sí? O sea, no es así que, ya, se corrigió el error, la diferencia que hay, ya lo hizo así bien rápido. No, no es tan rápido, ¿sí? Aunque tú tengas un sistema muy exacto y preciso, sí hay ciertos ahí segundos que pueden pasar, o repito, inclusive hasta pueden ser minutos, ¿sí? Bueno, dice el actuador es un dispositivo que transforma la energía hidráulica. Bueno, hay actuadores que pueden ser hidráulicos, neumáticos, eléctricos, ¿sí? Para realizar una función que genera un efecto sobre un proceso. Por ejemplo, un ejemplo típico de un actuador, pues es un pistón o que también se les llama actuadores, que pueden ser hidráulicos, neumáticos, ¿sí? Entonces, el accionar ese pistón, pues obviamente puede ejercer efectos sobre un proceso, ¿sí? Puede activar un sensor y ese sensor puede activar un motor y empezar a funcionar, por ejemplo, una banda, ¿sí? Entonces, ejerce o realiza una función sobre un proceso. Dice, el actuador recibe la señal de un controlador, ¿sí? Y en función a ella activa un elemento final de control, por ejemplo, una válvula, ¿sí? Dice, existen principalmente distintos tipos de actuadores, según el tipo de señal de control que se emplee. Ya mencionamos, pueden ser hidráulicos, aquí lo mencionan, pueden ser eléctricos, pueden ser neumáticos, inclusive ya electrónicos, ¿sí? Los eléctricos, dicen, este actuador, su principal señal de control obviamente es una energía eléctrica, ¿sí? Un voltaje que se le aplica ahí generalmente a una bobina. En los neumáticos, obviamente, la señal de control pues es que le llegue aire comprimido, ¿sí? En un hidráulico pues le llega un fluido que normalmente o generalmente es un tipo de aceite. Aquí inclusive en que es un aceite mineral, y sí, porque un aceite de tipo vegetal pues no se utiliza sobre todo para actuadores hidráulicos, ¿verdad? Sabemos que el aceite que se utiliza es aceite mineral, ¿sí? Y en los electrónicos, dice, la electrónica de potencia permite controlar la alimentación de otros equipos, la velocidad y el funcionamiento de máquinas eléctricas con el empleo de dispositivos electrónicos, tales como los semiconductores. Si a alguno de ustedes yo les di electrónica, acuérdense que en semiconductores, pues veíamos los tiristores, veíamos los transistores, los diodos. Entonces, todo ese tipo de semiconductores, de acuerdo a un diagrama o circuito electrónico, se puede ejercer control sobre X dispositivo electrónico y a su vez, pues se puede ejercer control sobre motores, sobre focos, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en la parte aquí con los semiconductores, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? ¿Sí? Todo bien, profe. Muy bien. Bueno, voy a dejar pendiente de ver lo que sigue, ¿sí? Lo que es transductor y luego sigue lo que es controlador, porque cuando sobre todo entremos a la parte controlador, ahí vamos a ver lo que les decía de controles integrales, bueno, proporcional, integrar, y luego los dos juntos, proporcional integral, y lo proporcional derivativo, y luego los tres, integral y derivativo. Y ya entran algunas funciones matemáticas, ¿sí? O el modelo matemático que así explican lo de que es la acción de proporcional, integral y derivativo. Y esto, fíjense, a veces no se suele tomar en cuenta o se considera muy poco, y a veces el no tener unos buenos ajustes en lo que es en el proporcional, integral y derivativo, provoca que el sistema funcione mal.
Y a veces le echamos la culpa al propio instrumento cuando muchas veces son ajustes que no se hicieron de forma correcta, ¿sí? Un ejemplo muy típico son los hornos de temperatura, sobre todo a nivel industrial. En los hornos de temperatura a nivel industrial, ¿sí? Relativamente es más fácil que suba la temperatura a que enfríes el horno, ¿sí? O sea, por ejemplo, un horno industrial que a lo mejor trabaja a una temperatura de 800 grados, a lo mejor puedes tardar o se puede tardar 2, 3 horas en que arrancas el horno, que empiece a calentar y a lo mejor en 2, 3 horas alcanza su temperatura de 800 grados. Puede ser en menos tiempo, a lo mejor un poquito más de tiempo, pero por decir un promedio, ¿sí? Bueno, los que trabajen en una industria donde hay hornos industriales no me dejarán mentir. A ver, cuando apagan el horno, enfría el horno, ¿sí? Cuando le van a dar mantenimiento al horno, sobre todo en la parte interna del horno, a ver, hay hornos que se tardan días, chavos, días en que alcance su temperatura del medio ambiente, ¿sí? Por eso a veces a nivel industrial muchas empresas le piensan mucho para darle mantenimiento a un horno, sobre todo en la parte interna del horno, porque saben que pueden perder 2, 3 días desde que tiene que estar parado el horno para que le puedan dar mantenimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil que integres, o sea, que eleves la temperatura a que la enfríes, a que derives, a que la bajes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es como tener agua caliente que le puedes poner agua fría o le puedes poner hielitos, ¿va? En un horno, ¿cómo le haces? ¿Sí? ¿Cómo enfrías el horno? ¿Qué puedes hacer? ¿Ponerle abanicos? ¿Sí? Ahí le meten abanicos y ahí están con abanicos, pero eso no ayuda en mucho, ¿sí? Entonces, es un ejemplo típico de que sí es más fácil de que calientes un horno porque les digo, en horas pueden conseguir o llegar a la temperatura a la que va a trabajar el horno, pero ahora enfríalo. Y ya no digamos que sea en verano, ¿sí? Donde en el medio ambiente está a 40 grados, ¿sí? Entonces es más complicado, por decirlo así, ¿sí? Entonces ahí es un ejemplo típico de cuando tienes una acción integral y cuando tienes una acción derivativa, ¿sí? Entonces a veces esos ajustes no se hacen o no se hacen correctamente y puede provocar que el sistema de control funcione mal o funcione erróneamente, y muchas veces creemos y pensamos que son los instrumentos, que son los componentes del sistema, cuando simplemente son ajustes que no se hicieron correctamente o que no se hicieron, ¿sí? Entonces eso puede provocar, repito, que funcione un sistema mal, sobre todo cuando ya se está utilizando PLCs, ¿sí? Bueno, entonces, si no tienen alguna pregunta o duda, son las 7:16. Igual voy a descargar la asistencia porque les digo, no hemos tenido chance de verificar bien el listado. Entonces, voy a bajarla, repito, aquí descargar la lista de asistencia y nos estaríamos viendo ya la próxima semana porque acuérdense que yo los viernes no les doy clase. Profe, disculpe. ¿Sí? Mi compañero Francisco Javier se salió porque creo que se le acabó el saldo. Ok. Este, está. Ahí voy.
4 de noviembre. Ok. Ya quedó, ya la descargué. Bueno, entonces, si no tienen ninguna duda, pregunta, nos estamos viendo el próximo lunes, ¿sí? Yo creo, profe, Ya nos está, vemos. profe, nos vemos. Oye, descanse. Gracias. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente. Saludos, Inge. Igualmente. Sí, gracias igual. Nos Nos vemos vemos. luego. Ah, profe. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Profe, le pongo una pregunta. Sí, dime. Disculpe, de pura casualidad, ayer no mencionó mi nombre en papelería pendiente. No, Obregón, ¿verdad? Sí. Déjame como quiera verifico, pero no. Es tu primera Disculpe, apellido, Obregón. no ha tomado lista, ¿verdad? No, la descargué de Teams. Ah, ok. Sí. Gracias. Ok. Obregón Flores Mauricio, ¿verdad? Sí. No, aquí no me marcaron que tuvieras alguna situación. O sea, entonces todo bien. Ah, bueno, profe. No va a ser una duda. Es que yo escuché Mauricio y después empecé a hablar de Leslie y ya me quedé así Sí. con duda. No fue Leslie pero creo que ya arregló su situación también, Leslie. Sí. Ah, ya está, profe. Gracias. Ok. Sí, no de qué. Nos vemos.